Sean bienvenidos a una entrega más del grupo de comunicación El Demócrata y Tele Radio América. Nos hemos unido para hacer historia. La República Dominicana nos convoca a discutir las principales problemáticas y los aspectos que inquietan a toda nuestra sociedad. Uno de ellos es la salud, el diagnóstico legal del sistema de salud, la regulación y todo lo que ha conllevado el abordaje desde el punto de vista médico-paciente a propósito de las demandas, de los sometimientos judiciales y de los fallos que los tribunales de la República Dominicana han emanado en las últimas semanas y meses a propósito de presuntas malas prácticas médicas y las evacuaciones de sentencias condenatorias a clínicas, hospitales y a galenos. Es un tema que pone en riesgo a todo el sistema de salud y por supuesto cada uno de los actores que participan en él, por lo que se hace urgente y necesario escuchar las voces de expertos, médicos, doctores, actores que han sido grandes jugadores, si se quiere, en este tablero. Ponemos sobre la mesa una discusión que nos convoca para buscar la verdad detrás del diagnóstico legal de las demandas médicas. Para ello, hemos invitado a participar en este programa especial a un conjunto de especialistas que, junto a invitados que estarán participando de manera indirecta a través de grabaciones, nos van a permitir acercarnos a un punto de encuentro para conocer las propuestas y las posibles soluciones a esto que amenaza con convertirse en una crisis de envergadura y bueno, nos obliga a nosotros a hacer un puente entre esta realidad y toda esta situación. Para ello, quiero darle la bienvenida y presentar a cada uno de nuestros panelistas. Inicio con el doctor Gustavo Guílamo, es médico experto en gestión de salud, es actual jefe de gabinete de ARS Senasa, no está en su condición de funcionario público acá, pero es una de las personas que ha participado en la creación del sistema de la seguridad social desde la creación de la ley 87-01 y de la misma manera también acompañó al primer superintendente y bueno, Gustavo ha sido un actor protagónico y a quien le doy también las gracias por hacer posible esta propuesta en el día de hoy. Continuamos con el doctor Severo Mercedes, es médico y abogado, una de las combinaciones quizás menos frecuentes, y con el doctor Severo, quien es ex presidente del Colegio Médico Dominicano, también miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, es un cirujano calificado, probado, altamente reconocido, quien nos va a permitir acercarnos a ese abordaje de lo legal a lo médico. Continuamos con el señor José Manuel Vargas, quien es presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud, ADARS. Es un destacado líder en el sector de salud y seguros. Además, es delegado país del primer tesorero y primer tesorero de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud, la ALAMIT, una experiencia que incluye participaciones a lo largo de más de 40 años, casi ya 5 décadas, a pesar de su juventud, todavía luce con toda la capacidad el señor Vargas de arrojarnos luz y bueno, desde su participación e incursión en el sistema de pensiones, la seguridad social y sobre todo el rol importante que juegan las prestadoras de salud, las administradoras ARS. Seguimos con el doctor Justo Nicasio, quien es médico ginecostetra, ex presidente del Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas, con vasta experiencia gremial, una persona que ha sido un actor clave como médico, como profesional, un líder en el sector, quien además es ginecólogo y obstetra con especialidad en endocrinología ginecológica, es profesor de las universidades UTESA, UNIBE, UCE y el primer vicepresidente del Colegio Médico Dominicano. De verdad que me honra tener a este equipo, todos estrellas, y finalizamos con el doctor José Matos, quien es viceministro de la calidad del Ministerio de Salud Pública, es el encargado y una de las personas que más aportes ha hecho en cuanto precisamente a las garantías de la calidad de salud, encargado de velar por el seguimiento y el cumplimiento de los mecanismos, estrategias para alcanzar los estándares de calidad establecidos en nuestro marco regulatorio en los diferentes niveles de salud a nivel nacional, responsable de implementar también los modelos de supervisión
fiscalización y muchos otros aspectos fundamentales desde el marco de las políticas públicas. Quiero, en el nombre de nuestro grupo de comunicación, El Demócrata y Radio América, darle las gracias por asistir a cada uno de ustedes. De inmediato iniciamos con esta dinámica. Bueno, luego de presentar a nuestros panelistas, invitar al doctor Gustavo Guílamo, con quien iniciamos, para que aborde el primer eje temático y nos hable del panorama actual de las malas prácticas médicas y las demandas. Vamos a iniciar, antes de escuchar al doctor Gustavo Guílamo, con el BTR, un video de apoyo para conocer la opinión de la gente, qué dice el pueblo y luego cómo lo contextualizamos a propósito, doctor Gustavo Guílamo. Adelante. Hay niños que mueren por culpa de los doctores, tú no sabías. Yo ahí duré 2 años interno, ahí cuando era niño. Yo entré ahí derecho y salí inválido de ahí, de los pullones. Ahí lo que van gente a practicar es. Eso es un hospital, ya no es hospital. El Robert Cabral era Robert hasta el tiempo, pero ya no es el hospital. Fíjate bien, siempre el usuario va a decir que hay mala práctica, porque como tú puedes ver, dentro de los hospitales, clínicas, hay niños que nacen y tienen que morir, porque uno es que cuando la madre la traen tienen 15 días con fiebre, y una persona con 15 días de fiebre porque tiene una infección profunda. No se puede decir todo el tiempo que es el médico. Algunas veces sí es el médico, pero siempre acusamos al médico sin tener pruebas, porque hay que tener pruebas para decir que son los médicos. Aquí vino, ese niño llegó aquí lo trajeron a ese niño en estos días, lo trajeron. Y le preguntamos a la mamá qué fue lo que le pasó y ella dijo que fue que, no sé, como que le pusieron una, ¿cómo se llama esto? Una inyección mal puesta y que eso es una bacteria, eso lo comió el pescado la mamá. Pero en verdad ahí faltan muchos doctores, muchos enfermeros, faltan ahí en ese hospital. Es que ellos no pueden estar operando gente si no saben, porque matando gente en la calle y en el hospital así no. Van siempre a los hospitales y salen peores. Para un médico estar en un hospital tiene que tener buena práctica y eso. Y entonces eso está bastante mal. Ellos atienden a uno, pero cuando le da la gana. ¿Y qué usted opina acerca de eso, de ese maltrato, de esa falta de atención en los centros de salud? Que eso está mal. Para eso que le pagan, para que atiendan los pacientes cuando vienen. ¿Y qué medida usted cree que pueda tener el gobierno contra estos centros de salud? Bueno, el gobierno lo que tiene que poner, apretarse los pantaloncillos y ponerse para eso. Está bueno. Bueno, esa es la voz del pueblo. De inmediato, doctor Gustavo Guílamo, 3 minutos y medio para escuchar su reacción en contexto de la situación del diagnóstico legal que nos convoca. Bueno, definitivamente quizá tenemos que empezar contextualizando un poco de todo el cambio dramático que ha dado la salud de la República Dominicana en los últimos 20, 22 años, después de las modificaciones de las leyes, tanto de seguridad social como con la Ley General de Salud, donde hemos creado un sistema de acceso a los servicios y donde la gente entonces hoy en día también ha aprendido de ese derecho y ha podido entonces demandar de manera diferente la forma en que y su expectativa del servicio, porque hoy en día siente la salud como un derecho. Ahora, yo no sé si ustedes recordarán una canción que decía, ya llegó el que tanto esperaba, ya llegó el que tenía que llegar. ¿A qué nos referimos con eso? Nosotros hemos transculturizado muchas cosas en la República Dominicana y del país que más cosas hemos copiado en los últimos años es de los Estados Unidos, con 2 millones de dominicanos viviendo en los Estados Unidos, donde constantemente escuchamos los temas de demandas médicas, donde el que viaja y va a ese país, si prendió una televisión o iba en una calle, lo único que ve son vallas anunciando los abogados que demandan a los médicos o la demanda por mala práctica, familiares que ya han tenido experiencia de ese tipo, y la gente ha ido aprendiendo un poco de esa cultura. Ahora, eso no exime de que no vayamos teniendo algún tipo de problema de calidad de servicio en muchas ocasiones. Y es donde va a estar el tema de calidad del servicio. Y hacia dónde deben los médicos y los prestadores empezar a agrupar y a integrar todo lo que tiene que ver con la salud. Que el crecimiento tan grande y tan desmedido de clínicas
privadas que funcionan de manera desintegrada. Cuando digo de manera desintegrada es que cada médico es su propia empresa, que cada médico es su propio jefe, que cada médico es el dueño de su propia decisión y la clínica es una ejecutora de las órdenes que pone el médico. Pero al final de cuentas termina siendo una corresponsable de lo que hace el médico. Por lo tanto, deben establecer las mismas clínicas, que es diferente a un hospital docente, donde se obedece a un trabajo en equipo, a un equipo de trabajo. Entonces, en estos casos, no se da tanto así, sino que cada médico de manera particular hace su práctica y no necesariamente está consultando con el próximo médico. Con problemas que tenemos desde el punto de vista de los expedientes, que no son expedientes electrónicos ni tampoco son expedientes únicos y que no necesariamente son consultados o se conozca toda la historia de un paciente. Entonces, hay un tema ahí que nos está llamando a nosotros a enfocarnos hacia la calidad de los servicios. Cuando digo a nosotros, estoy hablando a toda la clase médica, al sector salud, que va a tener que, enrumbar de una manera diferente. ¿Para qué? Para poder rescatar algo que se está perdiendo hace tiempo en el médico, y es la imagen que se tiene del médico desde el punto de vista de muchas luchas y conquistas gremiales, que ven al médico como el que solamente está pidiendo un reclamo por mejores condiciones de salario o de honorarios, y olvidándose un poco también, no todos los médicos, porque en República Dominicana, quiero decir, tenemos grandes y muchos médicos excelentes y buenos, pero que se están olvidando precisamente de ese trabajo que le corresponde hacer, y la imagen se ha ido deteriorando mucho de cara, por eso vieron a la gente reaccionar de esa manera, porque no está teniendo la imagen del médico, aquel sacerdote que lo atendía antes. Muchas gracias, doctor Gustavo Huílamo. Bueno, de inmediato ahora escuchamos a cada uno de nuestros panelistas con reacciones en 2 minutos para profundizar sobre este primer eje. Iniciamos de inmediato con el doctor Severo Mercedes. 2 minutos, doctor. Sí, bueno, muchas gracias. Lo primero que vi en el RTL es que la que participa dice que los médicos muchas veces son los culpables de la muerte del paciente, y eso nos preocupa a nosotros como profesionales del sector salud desde el punto de vista legal, porque hasta que un tribunal, a través de una sentencia evacuada producto de un tribunal competente, no diga quién es culpable, no podemos decir quién es culpable. Por tanto, hay que pedirle a los medios de comunicación que por favor no se hable de mala práctica médica, sino que se hable de supuesta mala práctica médica. Y lo que dice el doctor Gustavo Huílamo me preocupa, porque los centros de salud son centros también que participan del proceso de educación continuada y contribuyen a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, porque los expedientes, las clínicas son responsables de la custodia del expediente, pero el contenido del expediente, el propietario es el paciente. Y lo que tenemos que fortalecer es la relación médico-paciente y los aspectos contractuales legales que tienen que ver con el médico, la clínica y el paciente. Bueno, muchas gracias, doctor José Manuel Vargas. Su posición al respecto. Yo considero primero darle las gracias a ustedes por la invitación y un saludo afectuoso a los colegas que estamos en este panel. Lo que mencionaba el doctor Gustavo Huílamo es algo que merece una atención, sin lugar a dudas. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es que nos veamos unidos todos, los que conformamos el sector salud. Porque si estamos unidos, yo creo que podemos llegar a un puerto seguro. Ahora, pienso que la problemática que se ha planteado en este espacio, lo primero que hay que hacer es cumplir con los protocolos médicos, cumplir con las guías clínicas, que se mejore la relación médico-paciente. Yo creo que hay que retomar esa empatía que tenía el médico con su paciente. Yo lo digo por experiencia propia. Yo fui a un médico y me atendió muy bien, y luego algo falló de los medicamentos que me había prescrito, y traté de comunicarme y yo no pude comunicarme con mi médico. Eso es una excepción a la norma, pero lo digo por un ejemplo vivido por mí. Y afortunadamente no me pasó nada, pero para verlo tuve que ir de nuevo a su consultorio. Yo creo que esas cosas deben mejorarse. Y si se mejora esa relación
paciente-médico y con todo el entorno donde se desenvuelve, esto que está sucediendo se llevaría a su mínima expresión. Además, quiero aclarar que estas sentencias que están pasando ahora, que están ahora evacuándose ahora, no se empezaron ahora. Hay muchas de ellas que tienen 10 años en los tribunales, que coincidencialmente han salido ahora. Bueno, es una coincidencia, pero no es que se empezaron ahora. Y yo creo que debe cumplirse, y hay muchísimos médicos buenos, y hay algunos que no son tan buenos, pero yo creo que pueden ser tan buenos si se entrenan y si se les obliga a cumplir con los protocolos. Y si no están hechos, que se hagan y que se revisen adecuadamente cada cierto tiempo, como establece la propia ley 4201, que creo que es la Ley General de Salud. Muchas gracias. Continuamos con el doctor José Matos. Muy bien, gracias por invitarnos a participar con los colegas y amigos de aquí. Miren, el doctor Willamo señaló unos aspectos muy importantes. La calidad de la atención debe ser el norte en el que nosotros nos embarquemos para que la atención final al paciente dé los productos deseados. Pero hay otros aspectos que acaba de mencionar el compañero Vargas, la comunicación entre el paciente y el médico, esa relación que antes, cuando nosotros estábamos en los carrillos de la universidad, la conocíamos como la transferencia positiva y la transferencia negativa que se daba entre el médico y el paciente. Y nosotros lo hemos olvidado mucho. Hay que tratar de dividir la atención en lo que es el aspecto privado y el aspecto público, que son dos situaciones completamente diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos los hospitales nacionales, que son hospitales escuelas, donde los pacientes reciben en la mayoría de las ocasiones atenciones de primer nivel, atenciones que no están a la altura de lo que ellos buscan por la premura con la que se atienden los pacientes. Y nosotros hemos tratado de mejorar eso desde nuestro papel en el Ministerio de Salud Pública, en lo que respecta a la normatización, a los protocolos y las guías clínicas. Nosotros establecemos cada manejo, cada enfermedad tiene un protocolo. La adhesión a ese protocolo debe ser el norte. Si no nos adherimos a lo que está establecido para el manejo de una enfermedad y queremos crear nosotros nuestro propio mecanismo para decir lo que nosotros hacemos, no vamos a tener nunca una calidad óptima en la atención de los pacientes. De manera que hay aspectos que nosotros tenemos que ver. El aspecto médico-legal es un aspecto que entra en el cuidado con el asunto del marco legal que tenemos, la relación del paciente. Nosotros tenemos que cuidar, el médico tiene que cuidar su accionar para que cada efecto que él haga sobre la salud del paciente sea positivo y no alterar la condición de esa relación médico-paciente en la búsqueda de la sanidad. Muchas gracias, doctor Justo Nicaso. Bien, gracias por la invitación y saludo a todos los compañeros aquí presentes. Realmente es preocupante esta situación, es algo que debe servir para que hagamos un análisis profundo de lo que significa el sistema de salud en la República Dominicana. Cuando hablamos de calidad, calidad es todo. Calidad significa que desde que llega el usuario a una emergencia o a una consulta hasta que se va, tiene que recibir las mejores atenciones y tiene que disponer de los mejores especialistas y de los mejores recursos tecnológicos que tenga la medicina actual basada en las evidencias con los mejores resultados posibles. Los eventos adversos no los vamos a poder eliminar. En ningún país del mundo existe lo que se llaman eliminación de los eventos adversos. El médico tiene un principio que es la no maleficencia. Ningún médico quiere que se le complique un paciente, pero hay pacientes que se van a complicar irremediablemente. Irremediablemente habrán complicaciones. Y las complicaciones no son mala práctica. Las complicaciones no son iatrogenias. Las complicaciones, una infección, por ejemplo, es una complicación. Un sangrado es una complicación en un transquirúrgico. Entonces, es cierto que tenemos que planificar, que prevenir y bajar a la prevención y después tratamientos. Y hay una serie de factores que podemos analizar en el transcurso de este interesantísimo programa en lo que se llama recursos humanos, recursos tecnológicos, educación médica continuada, eventos adversos y una serie de situaciones que
los médicos no vamos a poder escapar de la misma en ningún momento. Vamos a tener que convivir con eso. La población tiene que saber que ningún médico quiere hacerle daño a un paciente. Muchas gracias, doctor. Le voy a pedir al doctor Gustavo Guílamo, como líder de este primer bloque, que nos cierre en un minuto cuál es el resumen, destacando, por favor, doctor Gustavo, todo lo más relevante al respecto. Bueno, definitivamente puntos que rescatar e interesantes son: la práctica médica es compleja, no es algo simple. No, dos pacientes con una misma enfermedad no se comportan de la misma manera, ni se tratan de la misma manera, porque cada uno tiene sus particularidades que pueden incidir en su diagnóstico o en el manejo. El servicio como debe estar integrado, la protocolización, como han rescatado algunos, es importante que esté de manos no solamente del ministerio. Quienes más énfasis tienen que poner en la protocolización son las mismas sociedades médicas especializadas que deben ser las responsables de esto. El ministerio solamente debe validar, pero quien debe encargarse de los protocolos son las sociedades especializadas y los médicos aplicar y utilizar esas normas que están puestas en funcionamiento, aprovechando también las experiencias internacionales. Bueno, muchas gracias. Arrancamos en caliente, muchos temas sobre la mesa. Cada uno de ustedes ha expuesto conceptos interesantes. Es parte de la discusión de la nueva comunicación del siglo XXI. Marcamos una pausa. De inmediato regresamos con los aspectos médico-legales y todo lo que está detrás de las causas y consecuencias que están llevando a centros médicos, hospitales y clínicas y galenos a los tribunales. De inmediato más. Bueno, muchas gracias. Continuamos en este histórico programa. Recordarle la importancia de seguirnos en todas las redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, hoy X, como @eldemócrata_RD. Estamos en 4 plantas televisoras. Iniciamos la historia en Teleradio América. Agradecer encarecidamente a don Luis García, Carolina García, propietarios de Teleradio América, por confiar en este tipo de propuesta, esta alianza estratégica entre un grupo de comunicación que democratiza la comunicación precisamente y Teleradio América, que es la casa grande de la diversidad. Iniciamos ahora esta discusión, análisis a profundidad con el aspecto médico-legal a cargo del doctor Severo Mercedes. Es la visión legal de un abogado y de un médico a la vez. Escuchemos la reacción en BTR, video de apoyo, con el doctor Luis Díaz Estrella, quien es cirujano general y laparoscópico. Adelante. Nosotros entendemos que esto no es más que una campaña sucia de diferentes sectores, sobre todo llegados a ciertas oficinas de abogados que quieren buscar en el dolor ajeno ganar dinero. No le interesa en modo alguno la salud ni las condiciones en cual fue atendido. Porque la idea no es impunidad, nosotros no queremos impunidad, nosotros queremos ser juzgados en la justa medida de personal que tenga la calidad técnica. Por ejemplo, en la mayoría de demandas no existe el peritaje, y el peritaje no es más que un comité de expertos ante una especialidad que sí puede determinar y tiene los parámetros y los criterios para decir si hubo mala práctica o no. Entonces el médico no puede ser tratado como un delincuente común. El médico no puede ser sometido a la cárcel, preso, no puede ser. Entonces, porque el objetivo de una mala práctica debería ser que no se repita, que no se duplique esta mala práctica y tomar las medidas necesarias como sistema de salud. Por eso digo que debemos hacer el llamado, y hacemos el llamado al Ministerio de Salud, que hable y que diga. Bueno, adelante, doctor Severo, con su posición en este bloque. 3 minutos y medio, por favor. Bueno, primero quiero felicitar al distinguido, famoso El Demócrata y a este programa, porque verdad que nos da la oportunidad para opinar y participar de este proceso. Luis Díaz dice algo que yo quiero aclarar. Existe lo que se llama el derecho médico, que es el puente de entendimiento entre la medicina y el derecho, y que lo que busca es fortalecer la relación médico-paciente. Nosotros que tenemos que fortalecer lo que se llama el derecho médico. La medicina legal tiene un papel importante en estos procesos, porque además
tenemos que conocer que entre el médico y el paciente hay un contrato. El artículo 1101 del Código Civil de la República Dominicana establece lo que es un contrato. En el contrato hay compromiso de dar y de recibir. O sea, es un convenio entre las partes donde se establecen obligaciones y se establecen responsabilidades además de las obligaciones. La obligación del médico general es de diligencia y prudencia, y la del cirujano plástico incluye los resultados. Ahora, ¿qué ocurre? La relación médico-paciente hay que fortalecerla en base a realidades. La mejor forma de evitar demanda médica es a través de 3 principios generales. Número 1, una buena historia clínica que debe ser electrónica, respetar los protocolos y sobre todo la información. El derecho de hoy es el derecho de la información y el consentimiento. Cuando nos referimos a la información, hablamos de que la información que le da el médico al paciente tiene que ser una información con calidad, acorde con los medios tecnológicos y el aspecto académico del paciente. Usted tiene que hablarle al paciente no solo de los beneficios del procedimiento, sino también de los riesgos. No es verdad que en República Dominicana los jueces no saben derecho ni saben derecho médico. Eso no es verdad. Tenemos muy buenos jueces, como también tenemos muy buenos profesionales del sector salud. Debo informar que del día 8 de este mes al 29, la Escuela Nacional de la Judicatura vamos a tener un proceso de capacitación de los jueces y que el licenciado Ángel Brito Gil, que es Ángel Brito Pujol, perdón, que es el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, junto con la magistrada de la tercera sala civil y comercial del Distrito Nacional, Rosabel Infermín, vamos a hacer ese proceso de capacitación porque hay que fortalecer la relación médico-paciente a los fines de disminuir la demanda médica en la República Dominicana. El paciente tiene derecho a demandar, pero el médico también tiene derecho a demandar al paciente. Y nosotros tenemos que garantizar que el ejercicio legal de la medicina esté protegido porque el acto médico es un acto que representa riesgos y el médico no puede trabajar bajo el desasosiego y la incertidumbre de un proceso de timidez y de miedo y tratando de complacer al paciente en busca de sus expectativas para evitar lo que se llama la medicina a la defensiva, que va a provocar aumento de los costos y además disminución de la calidad de los servicios. Muchas gracias, doctor. De inmediato complementamos esta discusión, análisis con los demás panelistas. El doctor Justo Nicasio. Sí, muy interesante lo que ha planteado el doctor Luis Díaz. Él tocó varios aspectos, el aspecto pecuniario, que es el objetivo de las demandas generalmente, que no es el aspecto de buscar salud, hay que estar claro en eso. El segundo punto es la despenalización desde el punto de vista penal del ejercicio de la medicina. Nosotros, los médicos, partiendo, como dije anteriormente, de la no maleficencia, no debemos ser llevados a la cárcel. Tercero, él tocó un tema también muy importante que yo creo que es imprescindible para los jueces, que es el peritaje. El peritaje tiene que ser tomado en cuenta. No puede llevarse un médico a un juicio por una demanda sin que un panel de expertos, generalmente 3, conozcan el caso en detalle, decidan y definan y actualicen e informen al juez si hubo o no hubo tal impericia, negligencia, imprudencia, iatrogenia, que son los aspectos por los que un médico puede ser demandado. Entonces, yo creo que esos puntos no los podemos obviar. También creo que es importante que los tribunales o los fiscales tengan la competencia en un momento dado de someter esta demanda a un análisis a ver si procede o no. Porque hay muchas, ahora mismo se va a desatar y estamos en el momento de que hay una avalancha de demandas que
conllevan a gastos legales, a gastos de tiempo, estrés del médico, que la fiscalía en un momento dado debe tener la competencia de si procede o no, después de un proceso de análisis y conciliación entre las partes. Muchas gracias, doctor José Matos. A propósito de su reacción, me gustaría, si es posible, que usted aborde también, desde el punto de vista de la Ley General de Salud, ¿está lista la regulación para resolutar y ser aplicada para garantizar derechos médicos de centros y de pacientes a propósito de toda esta discusión? Sí, realmente la Ley 4201 establece ese espacio para que cada uno tenga en su mano una herramienta para defender lo que piensa que son sus intereses o que son en el momento es lo que quiere llevar dentro de una opinión determinada. Abordando un poco lo que decía el doctor Severo Mercedes y Luis Díaz por un lado, la práctica médica debe ser despenalizada en ese sentido. O sea, un médico es una persona que da un servicio y el principio básico del médico es crear las condiciones para devolver la salud, pero aparecen las situaciones adversas que pueden sumarse a esto y puede ocurrir un accidente, pero antes de juzgar al médico debe establecerse mediante un peritaje que realmente el médico faltó o no faltó para poder llevarlo a un juicio de fondo. Lo que hemos visto generalmente es que el médico es llevado al juicio de fondo sin antes establecer ese hilo conductor entre la investigación y el establecer si hay o no hay realmente una culpabilidad en el médico. Y el enfoque, doctor, hacia los centros médicos, ¿cuál es su visión con respecto a las bacterias que también son parte de estas demandas? Nosotros tenemos controles establecidos para eso y los controles, quiero decir, bueno, que nosotros lo establecemos conjuntamente con las instituciones. El Ministerio de Salud Pública no hace nada por sí solo. Cuando yo hago una guía clínica de práctica clínica para el manejo de las infecciones adquiridas por la práctica médica, están involucradas los establecimientos médicos. Igual cuando hacemos un protocolo de manejo, lo hacemos con las sociedades especializadas. O sea que hay una serie de parámetros y de estándares que deben cumplirse dentro de los establecimientos médicos para que se pueda establecer un espacio de salubridad y que el ejercicio se haga dentro de ese espacio. Nosotros no caminamos por un lado solo, ni se camina con todos los actores para impedir que eso pueda. Pero realmente las deficiencias de la clínica, nosotros tenemos un departamento de evaluación y monitoreo que está vigilante y que visita periódicamente los establecimientos médicos, tanto clínicas privadas como establecimientos públicos. Muchas gracias. Para decirle, ¿estamos o no están dentro de los parámetros de esos estándares? Muchas gracias, doctor. José Manuel Vargas, rescatando un punto importante, hay manos oscuras. El doctor Luis Díaz Estrella en su testimonio decía que esto es un grupo de gente que quiere dañar y buscar dinero. Al respecto, ¿qué piensa usted representando a DARS y en su experiencia y todo lo que quiera agregar? Mira, en lo que refería al doctor Luis Díaz, es algo que yo realmente no puedo responder. Lo que yo puedo asegurar 100% es que nuestro sector no se presta a ese tipo de mañoserías. Nuestro sector es un sector transparente y claro en hacer las cosas bien hechas. Y otros aspectos que él mencionó, también nosotros estamos de acuerdo con él. Ahora, quiero referirme al doctor Severo Mercedes, cuando hablaba con mucha propiedad que aquí nuestros jueces están muy capacitados en el ámbito de salud. Y qué bueno que estamos en 3 médicos, porque tengo que ratificar que la salud es todo en la vida. La salud de un ser humano es todo. Sin salud, nada puede existir. Entonces, él decía eso y más adelante agregaba, precisamente ahora estamos nosotros trabajando en un aspecto de entrenamiento de los jueces. Y yo quiero agregar, eso tiene que ser una labor permanente, porque los seres humanos somos dinámicos, no somos estáticos. Y además de los jueces, el Ministerio Público también tiene que entrenarse en el ámbito de salud. Claro. Porque si está el juez preparado y el Ministerio Público no, estamos cojos. Entonces yo pienso que eso hay que mantenerlo permanentemente. Y qué bueno que el doctor Severo Mercedes es médico y es abogado y tiene relaciones en ambos sectores que son importantísimos. Pero creo que esa es una clave
para evitar que se llegue a estos extremos. Judicializar los procesos, yo no creo que le hace bien a nadie. Y si se llega a judicializar porque realmente efectivamente se cometió una falta, pues que se haga correctamente, con ese peritaje que habla el doctor y que hablan los demás. Tiene que hacerse de gente experta en la materia antes de llegar a un juicio, porque yo creo que la judicialización no es buena, no es productiva para el sector ni va a beneficiar al paciente. Yo creo que hay que tomar medidas preventivas para que no ocurra eso y que se cumpla con todas las normas establecidas, pensando en el paciente, pensando en entrenar a nuestros jueces cada día, pensando en entrenar a nuestros fiscales, el Ministerio Público cada día, y que los médicos actuales y los que vienen en el futuro a sustituir a esta generación nazcan así, de esa manera sana, para atender al paciente. Muchas gracias. Casi le digo doctor. Los únicos que no somos doctores somos usted y yo, pero habla con mucha propiedad. Eso es parte del equilibrio. Parte del equilibrio y de la experiencia que usted tiene también. Doctor Gustavo Huílamo, cerramos la ronda con usted. Me gustaría, si es posible, que en sus 2 minutos también rescate lo que señalaba el doctor Severo, medicina a la defensiva. Pacientes que ahora pueden ir a consulta con un dolor de cabeza y el médico, aunque no lo necesite, le va a recomendar una resonancia para cuidarse. Podemos recargar el sistema. ¿Puede esto llevar a un colapso total? Adelante, por favor. Bueno, cuando yo comenzaba mi primer comentario al inicio del programa, hablaba de la transculturación y le decía que el país de las grandes demandas médicas y de las masivas demandas médicas son los Estados Unidos, o es los Estados Unidos el país. Y eso creo que también es parte de lo que pudiese llegar a la República Dominicana. Y en Estados Unidos, la gran discusión en los últimos 10, 15 años, sobre todo en el sector político, cuando se hablaba de la reforma del Obamacare, una de las grandes cosas era cómo hacer que la medicina defensiva no fuera entonces tan onerosa y costosa, porque no le costosa al médico, no le costosa al paciente, le es costosa al sistema. Entonces, ¿por qué? Porque los médicos te van a tener que sobreestudiar. Entonces, en un sistema como el nuestro, donde nosotros tenemos un sistema quien financia, son llamados administradores de riesgos de salud, no son pagadores. Se supone que son empresas, instituciones que también auditan la calidad del servicio por el que van a pagar y que entonces van a estar objetando estudios que entienden innecesario de cara al diagnóstico por el cual el paciente había estado siendo tratado, pero en el cual el médico, buscando defenderse, tendrá entonces que sobreestudiar, muchas veces sobretratar. Pero el hecho de que eso suceda no indica que un médico ponga por encima de su juicio clínico, que debe ser muy bueno y que en la mayoría de los casos lo es, el tener que entrar en eso por el temor a las demandas. Si fuera por eso, con el temor al atraco, la gente no saliera en la República Dominicana con las noticias que hay, porque todo el día nos están subiendo un video. Entonces yo no creo que esa sea la perspectiva que debamos abordar desde este punto de vista, sino que podamos entonces entrar en una racionalidad, pero también cumpliendo con esos protocolos, el consentimiento informado, que es algo que no se está aplicando en la República Dominicana de manera correcta. Muchas gracias, doctor Gustavo Huílamo. 1 minuto para el resumen de este bloque a cargo del líder, el doctor Severo Vargas. Doctor, adelante, perdón. Severo Mercedes. Qué bueno escucharlo a ustedes, porque fíjense, está depositado en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud, un proyecto que se titula Regulación de la Responsabilidad Penal derivada del acto médico. Si las instituciones le dan seguimiento y respetan la gobernabilidad, lo que hoy se llama la gobernanza, nosotros podríamos lograr rápidamente que los recursos humanos en salud se respeten y que además que los médicos no tenemos nunca la intención de hacer daño. El principio mundial del médico fue establecido en el año 560 a.C. por Hipócrates y que dice primium non nocere, primero no hacer daño. Ahora, como el errar es de humano y nada humano nos es ajeno, podemos cometer un error y el error provocar un daño y esto llevar a un problema que puede terminar judicializado, es decir, en los tribunales. Pero repito que hasta que no haya una sentencia evacuada por un juez,
no se puede decir que hubo mala práctica médica. Por tanto, ni culpable el médico, ni culpable el paciente, hasta que no se discuta formalmente en los tribunales. Bueno, muchas gracias. De verdad que mucho conocimiento abordado por cada uno de ustedes. En este punto vamos a una pausa para abordar ahora el rol de los prestadores de salud, el impacto de la seguridad social y cómo el sistema completo está cambiando y debe reorientarse ahora a una nueva realidad, que es esta, de pacientes demandando y sometiendo mejor calidad y médicos y centros también respondiendo a la altura de las circunstancias. Vamos a comerciales y regresamos con mucho más en este programa especial Diagnóstico Legal, una propuesta de nuestro grupo de comunicación El Demócrata y Teleradio América. Bueno, todo esto es sistémico a propósito del sistema de salud, del sistema de la seguridad social, prestadores, médicos, bioanalistas, laboratorios, administradoras de riesgo de salud, centros médicos públicos y privados, los hospitales, la red de servicios de salud, SNS, el Ministerio de Salud Pública, todo el sistema que coexiste para garantizar que los dominicanos y dominicanas tengamos acceso a una salud con calidad de vida, mueve también muchos intereses. El siguiente bloque en este programa especial es dedicado precisamente a estos aspectos con el señor José Manuel Vargas, 3 minutos y medio para que podamos ponderar, doctor José Manuel Vargas, todo este tema. Primero quiero también invitarles a que escuchemos las opiniones de un importante actor que es el doctor Jesús Félix Iglesias, superintendente de salud y riesgos laborales, y luego la opinión del doctor Rafael González Victoria. Adelante con los videos de apoyo de estos dos importantes médicos y actores del sistema. Creo que desde un punto de vista es bueno en el sentido de que tanto los hospitales como las clínicas como los médicos deben de hacer el trabajo adecuadamente. Es malo porque encarece el sistema, ya que tanto las clínicas, los hospitales y los médicos tienen que asegurarse contra la demanda y muchas veces hacen procedimientos para evitar una demanda que en otras ocasiones no lo hacen. Apegarse a los protocolos de atención de los pacientes y escribir 2 cosas en el expediente clínico. Una, la evolución del paciente claramente, y la otra, las órdenes que estén bien claras. Si las órdenes médicas van acorde con el diagnóstico que ha escrito en la evolución del paciente y las órdenes están adscritas a lo que dicen los protocolos, no va a haber ningún problema de demanda médica. Las clínicas deben de contar con todo el equipamiento que le exige la habilitación de la clínica. Por lo tanto, la demanda no la va a conllevar a la quiebra, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la habilitación. Los directores de clínica deben supervisar a los médicos que trabajan en sus clínicas de que completen adecuadamente los expedientes, que completen adecuadamente las notas de evolución y que además revisen todos los procedimientos que los médicos hacen. Bueno, vamos de inmediato también a darle paso a la opinión del doctor Rafael González Victoria. Adelante. Esto es delicado. Esto es un tema que tiene muchas aristas por donde cortar. En principio, uno se solidariza con los familiares de los pacientes, ¿verdad? Porque uno entiende que en cierta manera se ha hecho justicia, que en los casos de aquellos que han fallecido no hay nada que le pueda retornar la vida. Y por otro lado también uno piensa que eso puede ayudar a mejorar la práctica médica en nuestro país. Pero es delicado. Este tema provocó en los años 60 y 70 en los Estados Unidos una oleada grande de demandas que encareció
enormemente el costo de la medicina, de la práctica médica en ese país. Pero ciertamente por eso decía al principio, hay que trabajar esto. Hay que seguir los protocolos, porque existen protocolos para todo. En medicina hay protocolos para todo. No se puede negar que ha habido contaminación en centros médicos públicos y privados que han afectado a pacientes ingresados en esos centros. Eso es indiscutible. Hay pruebas contundentes de eso. Los médicos tienen que cumplir los protocolos y al fin y al cabo tenemos que abocarnos a implementar de una vez por todas la estrategia de atención primaria, es decir, el fortalecimiento del primer nivel de atención, como está establecido en la Ley de Seguridad Social, porque eso nos va a ayudar a resolver muchos problemas que se derivan de este tipo de situaciones. Bueno, voces que interactúan y que fijan posición en esta conversación bastante interesante. José Manuel Barco. Lo primero es que quiero referirme a las declaraciones del señor superintendente de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el doctor Jesús Félix Iglesias, y manifestar mi acuerdo con su posición. Nosotros estamos de acuerdo con lo que él planteó. Sin embargo, queremos agregar que es importantísimo lo que mencionaba el doctor González Victoria, la implementación de la atención primaria. Algo que está establecido en la ley, que lleva más de 20 años y no se ha hecho, y eso va a evitar muchos inconvenientes. Pero eso implica algo fundamental, que es que usted tenga un récord médico único electrónico, porque muchas veces escribimos y no se entiende muy claro lo que escribimos. Cuando tenemos un récord médico electrónico para cada paciente, hoy en la época de la tecnología, aquí hay empresas que pueden hacer eso en poco tiempo, y creo que hay la voluntad política desde el Ministerio de Salud Pública para hacer eso. Eso es una herramienta importantísima para el médico, para el paciente, para evitar confusiones, para evitar demandas, porque usted escribe en su computador y ahí no hay lugar a que haya confusión de que no se entendió la letra. Eso es algo que se cae de la mata en la época en que vivimos, que no tengamos un récord médico electrónico único. Claro, que se maneje con la discrecionalidad que demanda, que es una propiedad del paciente, pero hay mecanismos de control de cómo eso se puede hacer. Usted hoy va donde un médico y lo atiende bien, pero él tiene una partecita de su récord. Y va donde otro y pasa lo mismo. Usted hace un tour y cada médico tiene una partecita de su récord. Y eso no debe ser. Yo creo que ese es un punto clave para que mejoremos el sistema de salud, que de eso se trata. Eso que mencionaba el doctor González Victoria, se ha demostrado en los países donde se ha implementado la atención primaria como estrategia y que se inicie por ese primer nivel de atención, que el 80% de los problemas de salud de un ser humano se resuelven en esa instancia. Entonces, eso va a abaratar, va a disminuir el gasto de bolsillo que tienen los pacientes, porque en esa instancia no hay copago. Y yo creo que eso lo pueden hacer los médicos y lo pueden hacer las clínicas. Y eso es un aporte importantísimo a la sociedad. Y ellos van a tener un negocio adicional, un cliente adicional. De manera tal que nosotros sugerimos que se cumpla la ley, porque la ley se hizo para que todos la cumplamos. Y es vergonzoso que más de 20 años después de la ley haber sido promulgada, no se esté cumpliendo en aspectos fundamentales para la población más vulnerable, que quizás no somos nosotros, son los que ganan menos de la canasta básica, que muchas veces se le altera su presupuesto cuando tienen que cubrir en costos por encima de lo que real y efectivamente pueden pagar. ¿Cuál puede ser el impacto, José Manuel, para las administradoras de riesgo de salud y el sistema de la seguridad social si se continúa esta tendencia de demandas médicas? Mira, nosotros ya expresamos que no nos gusta, que no estamos de acuerdo con la judicialización de los procesos, que primero deben cumplirse los protocolos, las guías clínicas y ese peritaje de que hablaban los galenos. Es importante antes de llegar ahora. Si un caso, como mencionaba el doctor Severo, Mercedes, se cometió un error, se cometió un hecho que tenga que ir a la justicia, bueno, esa será la excepción, pero que no sea la norma, porque eso no beneficia a nadie. Como bien decían los galenos, si se perdió una vida, no hay manera de reponer esa vida. Lo que tenemos que tratar es de tener un sistema de salud preventivo. Nosotros tenemos ahora un sistema de enfermedad reactivo. Tenemos que cambiarlo por un sistema de salud preventivo. Y ahí el médico juega un papel fundamental. Pero el sistema
tiene que ayudarlo con esas herramientas que hemos mencionado. Muchas gracias. Doctor Matos, encarecimiento del sistema, ¿de qué se trata todo esto, su posición? Muy bien. Fíjate lo que pasa. El problema básico de nosotros con relación a las demandas médicas y el encarecimiento del sistema es lo que ya se había dicho anteriormente. El médico va a buscar de manera como un escudo en los estudios y te va a mandar a hacer, por un simple dolor de cabeza, como se decía al inicio, una tomografía y hasta una resonancia magnética. Lo que va a traer como consecuencia que lo que pudo o que antes nuestras abuelas no lo curaban con una tableta de mejorar, que ya la gente no conoce eso. Hoy día le llaman acetaminofén, Tylenol, qué sé yo. Con sencillo, nosotros vamos a tener que pagar el precio de una resonancia magnética, porque yo me tengo que cubrir ante la posibilidad de que el paciente tenga un tumor cerebral o tenga un problema básico que yo no he detectado y sencillamente le estoy dando un tratamiento sintomático. La medicina ha pasado de ser entonces una medicina de manejo sintomático a una medicina de manejo científico, buscando las evidencias, buscando los estudios, y cuando venimos a terminar por un simple dolor de cabeza que se pudo curar con un grano de aspirina que costaba 2 centavos antes, se va a curar, vamos a terminar pagando una suma millonaria por ella. Sin embargo, yo quiero decir aquí que el hecho del crecimiento de las demandas, aunque carece el sistema por ese lado, lo favorece por otro lado. ¿Por qué lo favorece? Porque nosotros como docentes, como gente que hemos estado viviendo dentro de la vida hospitalaria, nos hemos dado cuenta de que muchas veces sí hay ese dejo de no querer hacer las cosas de manera correcta. Lo hemos dicho aquí, se ha repetido a la saciedad. La mejor medicina contra las demandas es el apego al seguimiento de los protocolos. Los protocolos y guías clínicas son el armamento que debemos nosotros empuñar para que no nos corran detrás con una demanda ante un juez. Si usted lo hizo bien, pueden venir los casos adversos, los eventos adversos, pero lo va a probar en un peritaje. El peritaje va a decir, no, pero él lo hizo bien, lo que pasa es que la paciente se infectó. Las infecciones de los establecimientos nosotros las cuidamos, se hacen pesquisas a diario en los centros hospitalarios, en la sala quirúrgica, en la misma clínica, para mantener ese estándar de calidad con relación a la esterilidad. Muchas gracias, doctor Matos. Gustavo Guílamo, damos un salto allá donde usted, aspecto de la deshumanización de la medicina, un debate de la bioética, hay mucho de la falta de comunicación del médico al paciente. ¿Cuáles aspectos destacaría usted en este sentido? Bueno, definitivamente, primero volver a rescatar algo que dije también anteriormente. La medicina es compleja, no es tan sencilla. Cada día aprendemos más. Por lo tanto, cada día tiene que haber una formación todavía mucho mayor desde ese punto de vista. Hay un concepto que uso mucho, no es mío, se llama álgebra de la efectividad. Los resultados en salud son una compleja relación entre el evento clínico y las condiciones del paciente, la efectividad del tratamiento y los eventos adversos. Muchas veces las cosas no van a fallar por una intención del médico casi siempre o casi nunca por una mala intención del médico. Puede haber cualquier evento, hasta una reacción alérgica, otro medicamento que esté tomando. De aquí es que hay que rescatar este tema del récord médico único, del conocer, del escribir, del detallar. El superintendente era muy claro. Las notas, las órdenes médicas tienen que estar en congruencia con lo que usted encontró y escribió en su evolución, en los día a día, en el día a día del paciente. Los centros médicos, porque nos hemos enfocado mucho también en la decisión y en el accionar del médico, que no es donde está todo, porque hay cosas que están más complejas. Cuando hablamos de infección intrahospitalaria, no es un tema del médico, puede ser un tema del instrumental, puede ser un tema de la sala de cirugía, puede ser un tema de una bacteria que esté circulando ahí, puede ser un tema de la ropa con que la gente entra a visitar a un paciente, los mecanismos de visitas, los temas de calidad en general, porque usted puede estar entrando con una bata
que otra gente se la puso y así por el estilo. O sea, hay muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta aquí, pero sobre todo rescatando los puntos que decía el doctor Matos. Seguir mejorando los temas de calidad, porque esta es la gran oportunidad que tenemos. Muchas gracias, doctor. Justo Nicasio, algo que me llama mucho la atención, todo esto crea un mercado ahora de encarecimiento, porque los médicos y las clínicas deben contratar seguros, esos seguros médicos costosos para cuidarse ante esta demanda tienen un impacto. ¿Cómo puede cambiar la medicina y su práctica como la conocemos de cara a este debate? Fíjate, ese tema es una realidad. O sea, si yo tengo que comprar una póliza de protección, pues de alguna forma yo tengo que buscar de dónde pagarla. Y el médico está en riesgo de la demanda. Pero hay un aspecto que yo no quiero dejar de tocar en esto, porque Vargas habló de la historia clínica universal, única, electrónica. Con mucha razón, parece un médico hablando. Pero hay algo que afecta, y este segmento es rol del prestador. Fue que usted lo titula. Así es. Entonces, los prestadores, que somos los médicos, y las clínicas que prestan también los servicios, ahora mismo hay una realidad. El médico tiene que tener un pluriempleo. Sale de una clínica para otra y de la clínica para el hospital y del hospital a la docencia. O sea, vive corriendo de aquí para allá. 1, 2. Tiene que ver un número de pacientes, y en medicina existen lo que se llaman los tiempos. Usted no puede ver un paciente en 5 minutos. Cuando usted tiene 20 pacientes y tiene que irse a otra clínica o a otro trabajo, ya eso afecta la calidad de la atención. Eso crea hierros, eso crea problemas. Pero hay otra cosa también, los que hacen guardia de 24 horas. Está demostrado que un ser humano no puede durar más de 8 horas eficientemente en un trabajo. Y nosotros en este país tenemos turnos de hasta de 24 horas. Un ser humano que entra a las 8 de la mañana a un hospital y sale a las 8 de la mañana del otro día, tiene que tener un agotamiento mental y físico que no le permite discernir correctamente. Entonces hay que reclasificar los turnos de trabajo. Hay que reclasificar también y buscar la forma de solucionar el pluriempleo. Unificación. Usted trabaja en 3 sitios, le vamos a unificar el sueldo en uno y usted va a durar 8 horas en ese trabajo. Y va a trabajar eficientemente. Y en vez de 20 pacientes, en 4 horas de trabajo, que es la jornada que tenemos, usted va a ver 2 pacientes por hora, no más de 8 pacientes en ese turno. Muchas gracias. Todo eso, de una u otra forma, afecta la calidad de la atención. Muchas gracias, doctor. Bueno, concluimos esta ronda con el doctor Severo. Severo Mercedes, su opinión, me gustaría, si es posible, que incluya el aspecto de la comunicación médico-paciente y algo que usted señalaba de la medicina a la defensiva. ¿Cómo impacta todo esto del rol de los prestadores de servicios de salud, de los médicos y los centros? Fíjense, es que la prestadora de servicios de salud tiene la responsabilidad de custodiar la historia clínica del paciente. Y bien que su Federico decía, hablaba de la historia clínica y hablaba de la... Y estoy de acuerdo, pero déjeme decirle una cosa, la demanda siempre va a existir. Ya, ¿cómo desaparece una demanda? Si no hay relación médico-paciente, si no hay servicios de salud. Así que olvidémonos de eso. Lo que hay que prevenir la demanda fortaleciendo la relación médico-paciente. Entonces, el doctor González identificó un dato muy importante, y es que el ejercicio médico es muy delicado, es muy complejo. El riesgo jurídico del acto médico, porque el acto médico siempre lo ejerce un médico, que es diferente a asistencia médica que la puede ejercer un camillero, una enfermera y todo ese personal. Pero debo decirle que la automatización de los datos de salud es lo que va a contribuir a que disminuya el costo de los prestadores de servicios de salud con el ejercicio y la calidad de la medicina. La actualización de estos datos garantiza que cuando un paciente va de un sitio a otro, cuando va a ese otro, ya ese tenga los datos del cual salió. Y esta forma es lo que va a evitar
y va a evitar no solo la demanda médica, sino que cualquier proceso, cualquier conflicto extrajudicial no llegue a los tribunales. No estoy de acuerdo con que haya un Consejo Nacional de Arbitraje Médico. Estoy de acuerdo con que haya un Consejo Nacional de Solución Extrajudicial de Conflictos de Salud, porque no solo los médicos tienen que ver con salud, tienen que ver las enfermeras, los bioanalistas, los odontólogos, y recordar que el paciente es nuestro familiar. Al paciente hay que tratarlo como nuestro familiar y como nos gustaría que nos traten a nosotros, porque de lo que aprendemos de los pacientes es que usamos ese conocimiento para vivir de él, para cobrarle a ellos y con ellos mantener nuestra familia. Por tanto, nuestros pacientes son nuestros familiares. Muchas gracias, doctor Severo. Concluimos en un minuto el resumen de José Manuel. Perfecto. Mira, nosotros, el doctor Severo fue muy certero en su análisis en este momento, con lo cual nosotros nos identificamos 100%. Creo que tiene muchísima razón cuando menciona que habrá siempre demandas, pero lo que hay que tratar de evitar esas demandas. ¿Cómo se evitan? Bueno, hablamos del récord médico único, electrónico, hablamos de la implementación de la estrategia de atención primaria, hablamos de una medicina preventiva, no curativa. Eso no quiere decir que el que esté enfermo no se cure, porque si el diabético no se puede permitir que llegue al pie diabético y que el hipertenso no llegue al infarto, porque eso también hay que decirlo de manera clara y contundente. Hay que atender al enfermo, pero tratar de la mayoría que está sana no llegue a enfermarse. Y eso es algo que nos falta a nosotros. Pero fundamentalmente yo quiero reiterar la parte de la educación, porque como decíamos, somos entes cambiantes, pero cambia todo el día. Por ejemplo, hace 60 años el promedio de vida de un dominicano eran 56 años, hoy son 74. Nadie me va a decir a mí que es lo mismo una gente que tenga 73 años que uno que tenga 25, desde el punto de vista de su salud. Es decir, esa expectativa de vida cuando crece también implica demanda de servicios de salud. Entonces, hay cada día nuevos avances de la ciencia en la tecnología de los diferentes análisis que hay que hacer, análisis clínico y análisis de imágenes, pero también hay nuevos medicamentos que tienen nuevos efectos secundarios, hay nuevas epidemias, hay muchas cosas. El mundo es dinámico y cambiante, tenemos que montarnos en ese caso. Agradecerle su compañía durante toda esta hora, la primera entrega de Diagnóstico Legal, gracias a este gran equipo de expertos, panelistas, actores fundamentales de nuestro sistema de salud y seguridad social. Mañana les invito a que nos acompañen la segunda y última parte con el abordaje de la política de regulación, cuál es la visión del Ministerio de Salud Pública, qué propone el gobierno, cuáles son las posibles soluciones, el abordaje de los actores, de los prestadores de salud desde el punto de vista del sistema de la seguridad social, el componente que nos acerca a las posibles soluciones en medio de esta crisis que no es local, es global, pero que expone a la República Dominicana a una discusión donde este tipo de propuesta, el diagnóstico legal, nos permite encontrar luz al final del túnel. No se pierda nuestra segunda parte de este programa especial de Teleradio América y El Demócrata. Les espero. Del pueblo. Bueno, señores, aquí está el debate encendido, como decía el difunto don Teo Veras, maestro de la comunicación, el mejor programa el que se hace fuera del aire. Le dimos Christopher Vázquez sacar al aire el debate y agradecer a nuestro director general, Christopher Vázquez, a todo el equipo que comanda este capitán, este titán joven, brillante de la comunicación digital y análoga, junto al staff de Teleradio América, Carolina García, don Luis García, a todos los muchachos de acá de Teleradio, una mega producción. Gracias por creer en esta comunicación de calidad. Doctor Justo Nicasio, ¿cómo cambia todo esto a propósito de la relación de los pacientes que demandamos atención, cercanía, que escribimos? Quiero invitarle, antes de dar la apertura a este bloque, a que escuchemos al doctor Mena, presidente de Andeclip, al respecto, luego a Fausto Hernández, vicepresidente de Andeclip, y al doctor Rodolfo Aguasvivas, urólogo, un cientista también de la medicina. Estos 3 videos en este bloque para comenzar a entender otras posiciones, perspectivas y enfoques de este programa de consulta que hacemos hoy. Adelante. Eso no es casual y que detrás de esa situación, de esa cacería,
brujas que se está presentando en la República Dominicana. Es un plan concebido conjuntamente con desde la implantación de la ley 8701 para que sea el capital financiero el que domine la salud de la República Dominicana, tanto pública como privada, como usted señala. Nada más no es un solo sector. Y el monopolio, si se llega a instalar, es el que va a decidir y es el que va a ser el rey en la salud en la República Dominicana, y todo el mundo, incluyendo médicos y clínicas, van a tener que someterse a él, quieran o no quieran. Y hay algunas clínicas que deben cientos de millones de pesos. Yo quisiera que usted me diga cómo se va a pagar esa situación. Por eso yo le digo que definitivamente si un monopolio adquiere el control de la salud, económico me refiero, de la salud, ellos son los que van a decir cuánto van a pagar, cómo, cuándo y dónde. Que se modifique la ley de la A a la Z. Debe ser modificada. Fíjese, nosotros tenemos 8 o 10 años diciendo en el Congreso de la República que eso debe ser modificado. Y esa misma cantidad de tiempo pasa de un periodo a otro. Pasó el proceso del Congreso, ahora hay que venir la próxima legislatura, como ellos le llaman. Y en eso ha pasado el tiempo. Y no ha pasado nada, absolutamente nada, no se ha dicho nada. Miren, los mismos médicos, ya sea de nosotros, del mismo colegio médico, nosotros le damos servicio, los privados, le damos servicio a 5 millones de personas, más o menos la mitad. Y usted sabe que nosotros no estamos representados en ese colegio, en ese consejo. Y el colegio médico dominicano, lo que está pintado en la pared, yo le digo, ¿por qué ellos no tienen veto? No, yo no quiero privilegios. Yo lo que quiero es que se haga una cosa justa. Y que precisamente cuando yo le menciono la ley 8701, es tratando de llegar a ese acuerdo, precisamente para que no se hagan arbitrariedades. Bueno, posiciones contundentes del presidente de Andeclinic, la Asociación de Clínicas Privadas, doctor Rafael Mena. Vamos a escuchar ahora la reacción del doctor Fausto Hernández. Adelante. O sea, no existe en la mayoría de los casos, para no decir el 100%, el interés de hacer daño. Ahora, en la prestación de servicios de salud, nosotros nos enfrentamos a condiciones diferentes de pacientes que llegan en situaciones diferentes, cuyo estado personal es diferente en cuanto a la respuesta al tratamiento y a la posibilidad de tener una curación o que se empeore su estado de salud. Nosotros entendemos que en el proceso judicial que se ha expresado ahora en su máxima expresión, debe existir la posibilidad real de que cada proceso se individualice, que se cree un cuerpo especializado que sea capaz de investigar si cada prestador en el proceso que ha estado en la prestación de servicio, ese prestador ha llevado los protocolos necesarios para hacer que ese proceso sea lo mejor posible. Nosotros los médicos no somos garantes de un resultado, no tenemos la varita de Dios para decir te vamos a curar. Lo que decimos y hacemos es sobre todo vamos a hacer lo necesario para mejorar y curarte. Lamentablemente hay situaciones en las cuales nuestros deseos no pueden ser cumplidos. ¿Cuánto quisiéramos nosotros poder brindarle la cura a cada paciente que acude ante nosotros? Esa es la vocación. Qué bueno escuchar y qué grandes son nuestros doctores. De verdad que felicitar a todo el que se sacrifica por los médicos. Y esa es la discusión, cómo preservar a tanta gente que se esfuerza por atendernos y tratar de devolvernos la salud y ahora también reclamarles la calidad como un derecho. Finalmente, escuchemos al doctor Rodolfo Aguas Vivas, médico urólogo experto en esta discusión. Con esta intervención cerramos para abrir el debate en el estudio. Adelante. Lo que pasa es que la ciencia médica no es una ciencia exacta, es de probabilidades. Y hoy, si ustedes se dan cuenta, hay algunos procesos que se están manejando
que generan inseguridad. Vamos a ver cuáles son las reglas y vamos a delimitar para que eso no se convierta en un negocio. O sea, si a uno le delimitan, porque uno no deja el médico, las instituciones médicas. De hecho, aquí el sector salud, no se contempló mucho cuando se evaluó los costos de gestión del prestador. Y eso, cuando se le incrementa, eso va a ser, no es que sea justo o no, pero sí debe identificarse cuál va a ser el impacto del costo del aseguramiento, de los montos, porque no puede ser que uno tenga un tope. De hecho, al principio, que eso se puede destacar, al principio cuando empezó las regulaciones y eso, no existía una compañía que pudiera ofertar un servicio de responsabilidad civil. Bueno, un plato fuerte. Iniciamos de inmediato con el líder de este bloque, doctor Justo Nicasio. Bueno, realmente yo digo que esta situación de las demandas médicas es la punta del iceberg del sistema de salud en la República Dominicana, porque tenemos el sistema privado y tenemos el sistema público. Son dos tipos de medicina que tendríamos que analizarlo, inclusive podría dedicarse un programa entero a analizar la diferencia entre tú asistir a una clínica con una alta resolución o asistir a un hospital público, porque son diferentes. Entonces, esta situación tiene también un impacto mediático. Las redes sociales hoy en día gobiernan, dominan la información. Las demandas médicas es un morbo. Hay periodistas que han favorecido la divulgación de esta situación. Hay abogados que están ofreciendo los primeros 100 casos que me lleguen de demanda, se lo voy a hacer de manera gratis. Entonces, es una situación bastante compleja que va a provocar de una u otra forma que tengamos que analizar lo que es la humanización de los servicios, lo que es la relación médico-paciente, lo que es el consentimiento informado, lo que son, como decía el doctor Félix Iglesias, las evoluciones, las órdenes, la adherencia a los protocolos. Ya la medicina de indícame esto por favor, sin tú haber evaluado el paciente, porque la receta, el expediente clínico es un instrumento médico legal. Y lo que tú no escribes, o lo que tú escribes, o te hunde o te salva. Entonces, ya la documentación en medicina, sea por escrito o sea electrónica, es imprescindible para en un momento dado tú enfrentar una posible demanda, porque cuando todo sale bien en medicina, tú eres el brujo de la tribu. Cuando todo sale mal, usted es el imputado. Entonces, wow, repita eso, doctor. Cuando todo sale bien en medicina, usted es el brujo de la tribu. El chamán. El chamán. Cuando todo sale mal, usted es el imputado. Porque la medicina... De bueno a villano. Es cuestión de resultados. Es que es cuestión de resultados. Si todo sale bien, felicidades, regalo para el médico. Pero si todo sale mal, fíjate cómo inició este programa. Con una participación de un ciudadano diciendo como es un crimen, me mataron a... Todo eso que crea irritación, porque la vida humana es irreparable. Cuando ocurre un evento adverso que lleva a la muerte, no hay forma de usted de reponer ese ser humano. Pero cuando ocurre una lesión, un evento adverso, quizás desde el punto de vista civil, que es lo que reiteramos, puede proceder la demanda, que es imposible que se desmonte la demanda desde lo civil. Reiteramos en este segmento lo importante que es la despenalización desde el punto de vista penal, carcelario, del ejercicio médico en la República Dominicana. No es posible que un médico sea esposado, que sea recluido en una celda conjuntamente con otros prisioneros que han hecho o han cometido otros delitos de manera intencional
El médico siempre actúa en beneficio de la mejoría, de la no maleficencia. Entonces, esta es una situación que de una manera u otra va a afectar todo esto y va a encarecer el sistema, va a provocar que el médico esté a la defensiva, cosa que no es buena. Va a afectar también hasta la capacidad resolutiva del médico, porque cuando usted trabaja bajo presión, no es lo mismo cuando usted trabaja relajado. Muchas gracias, doctor. Es así. Sí. Doctor Matos, me llama la atención lo que planteaba el presidente Andeclic, el doctor Mena, de que todo esto apunta a un monopolio que busca crear una especie de brazo que cambie las reglas de juego, de quiebra de clínicas. ¿Su opinión al respecto? Bueno, primero yo quiero decirte algo. A mí me impacta mucho cuando yo oigo que nosotros tenemos dos sistemas de salud. Nosotros tenemos un solo sistema de salud. Un solo sistema de salud. Y la atención le falta algo, que lo hemos mencionado muy de solayo aquí, que es el asunto de la humanización de los servicios. Y voy a partir de ahí, ¿sabe por qué? Porque yo entiendo que la calidad de la atención de una paciente en el Mocoso Puello debe ser la misma calidad de la atención que se le dé a una paciente en Sedimá. Debe ser la misma porque es una misma atención, es un mismo protocolo de manejo y es una misma intención. Es la intención de curar un problema, de quitar una dolencia, y debe ser lo mismo en ambos lugares. Debe ser. ¿Por qué se cree que el sistema, que la demanda van a quebrar las clínicas? Bueno, si tus asociados en la clínica no se adhieren a los protocolos y hacen las cosas, tú siempre vas a estar en la palestra. Y siempre va a tener una demanda, te van a involucrar a ti como ente de donde sale el servicio y vas a tener problemas. Ahora, si tú te apuras porque tus asociados, porque tus agremiados hagan las cosas bien hechas, tú vas a crecer y no vas a quebrar, no vas a tener nunca un problema de una demanda. Pero hay que partir de ese principio. La atención no puede ser diferente en Sedimá que en el Hospital Mocoso Puello, porque es el mismo objeto, es el mismo objetivo, es curar, y es curar en cualquiera de los ámbitos. Entonces, la calidad de la atención, humanización de los servicios, son la clave para que nosotros no tengamos, si el servicio es humanizado en la Plaza de la Salud, en Sedimá, en la Alcántara y González, en el Mocoso, en el Gautier o en el Darío Contreras, si hay humanización de esos servicios y se le están poniendo los instrumentos, las herramientas en la mano para que así sea humanizado, yo creo que no vamos a tener que temer a las demandas ni al producto final de este accionar. Muchas gracias, doctor Matos. Brillante. Bueno, delimitar los servicios de los prestadores de salud, José Manuel, es parte de esta discusión. Permítanos, por favor, irnos al encuentro de nuestros auspiciadores para regresar con usted y luego continuar con la ronda de expertos en este bloque interesantísimo. Esto está que se quema en el estudio. Recuerde seguirnos, suscribirse en las redes sociales del Demócrata, en nuestras plataformas de YouTube, de lunes a viernes, 7 de la mañana, por nuestra casa, Teleradio América. Abrimos la mañana y cerramos la noche. Programa especial, Diagnóstico Legal. Bueno, estamos de regreso, José Manuel. Individualización de los prestadores de salud y la opinión al respecto. Pues mira, en relación a las declaraciones de mi amigo, el doctor Rafael Mena, que él decía que no estaba representado en el Consejo Nacional de Seguridad Social, yo quiero diferir de esa afirmación, porque los miembros de Andeclic son empresarios, y esos empresarios son miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada, como somos nosotros, miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y estamos representados en el Consejo por los consejeros del CONEP. De manera tal que eso es así, no es porque lo diga yo, eso es así. No tiene una representatividad. En cuanto a las afirmaciones del doctor Aguavivas, que es un científico, un hombre muy respetado, yo creo que tiene muchísima razón en sus afirmaciones, pero es necesario recalcar lo que decía el doctor José Matos. Esa relación médico-paciente tiene que mejorar necesariamente. Esa relación de amistad
de confianza. Esa relación de, como decía el doctor Severo Mercedes, es una familia. Yo estoy 100% seguro de que ningún médico quiere ocasionarle un daño a su paciente. Es todo lo contrario. Él quiere que ese paciente recupere su salud. Ahora, hay casos en que lamentablemente, aunque quiera, no puede, porque la afección del paciente o las complicaciones con que llegó a sus manos están por encima de lo que humanamente se puede, humana y científicamente se puede hacer. Pero siempre se hace un esfuerzo con la intención de que ese paciente recupere su salud. Y el sistema tiene que estar acorde, y tiene que motivar, tiene que incentivar ese tipo de relación. Como decía el doctor, el señor superintendente de salud y riesgos laborales, que es un médico de ejercicio de muchos años y muy respetado, un maestro de la medicina. Un científico. Yo creo que si hacemos las cosas como ellos lo han planteado, como médicos en ejercicio, que ven el día a día, con la experiencia que tiene. Por ejemplo, José Matos es un funcionario público de alto nivel, es el representante del ministro de Salud en el Consejo Nacional de Seguridad Social. O sea, y tenemos, tal como señalan ellos, un solo sistema de salud. Hay un solo seguro familiar de salud en la parte de seguridad social. Nosotros hemos planteado que, según la Constitución de la República, el derecho a la salud es un derecho básico y fundamental, pero también es un derecho constitucional que debe ser respetado, y la cápita del régimen subsidiado debiera ser igual al régimen contributivo, porque el que sea subsidiado no es menos dominicano que el que sea contributivo. Muchas gracias. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, Manuel. Un proceso poco a poco, pero tenemos que llegar ahí, que haya libre elección, que no sea solamente un asegurador, sino que pueda estar donde él quiera. Interesante posición. Doctor Severo Mercedes, doble doctor, doctor en Derecho, doctor en Medicina. Citarle, doctor, que el presidente del Colegio Médico Dominicano, en medio de todo esto, ha convocado a protestas y ha planteado una ley especial. Es un elemento que no se nos puede quedar fuera de este programa. ¿Está usted de acuerdo con ello? Su opinión. Mira, el asunto no se resuelve con llevar los médicos a una caminata, a una protesta, a una huelga, a quemar goma y a obstruir el tránsito. Esto se resuelve a través del diálogo franco, sincero y con propuestas reales. La despenalización del acto médico se logra por consenso y tiene que ser establecido a través de una ley evacuada por el sistema legislativo. La despenalización del acto médico va a garantizar la calidad de los servicios de salud, como lo representa la recertificación médica, que es la evaluación periódica de los profesionales de la salud ya certificados por el MESI. Y como dice José Manuel Vargas, la relación médico-paciente hay que preservarla, hay que consolidarla, hay que fortalecerla. ¿Cómo se evitan la demanda médica? No la vamos a evitar. Lo que podemos es disminuirla, buscar la forma de evitar esa contratransferencia, esa rotura de la relación médico-paciente, que hoy no se llama relación médico-paciente, sino relación médico-persona, para establecer el derecho de autonomía que tiene el paciente. Porque Benjamín Cardoso en 1914 estableció en la Universidad de Nueva York que todo ser humano adulto y de juicio sano tiene derecho a decidir qué se haga con su cuerpo. Por tanto, la despenalización del acto médico hay que buscarla, pero hay que buscarla a través del sistema legislativo. Y oigo una cosa que le voy a decir, como decía Aguaviva y el doctor Mena, los protocolos hay que actualizarlos, porque los protocolos lo hacen las sociedades especializadas, pero las guías las hace el Estado. Ahora bien, el artículo 3 de la ley 8701 establece los principios rectores de la seguridad social, y entre uno de ellos está la solidaridad. La seguridad social tiene que ser igual para todos, y es verdad lo que dice Mena, el sistema financiero se ha adueñado de la seguridad social, y no puede ser, tiene que ser para todos igual. Por tanto, hay que establecer cuerpos especializados, pero por eso es que son buenas las crisis, porque mire lo que va a hacer la Escuela Nacional de la Judicatura, a capacitar los jueces con lo que se llama hoy derecho médico. Muchas gracias, doctor Gustavo Huílamo. Con usted cerramos este bloque. ¿Su opinión? Bueno, si a mí no me dan 10 minutos en este bloque, yo no voy a participar. No. Es que ahora fue que este programa se puso bueno de verdad. Ahora es que este programa está entrando en los temas que más debíamos estar
discutiendo y analizando. Ya ha analizado los protocolos, ha analizado la humanización. Yo me voy a montar primero en una frase que dijo el doctor Fausto Hernández. Los médicos no somos garantes de la recuperación de la salud de los pacientes. Pecado capital del médico dominicano. Siempre le está ofreciendo una expectativa más alta de la que el paciente realmente tiene. El paciente tiene un cáncer con metástasis en 50 órganos, por exagerar, y le dice que todavía hay posibilidad de seguirlo tratando. Entonces, cuando hablamos y me hablan de que la humanización va a disminuir las demandas médicas, yo creo que eso no es el punto. Las demandas médicas van a disminuir, la humanización puede disminuir las demandas médicas, pero desde el punto de vista de que el paciente hace empatía con su médico, porque se siente representado por su médico le dijo la verdad, su médico lo trató adecuadamente, con cariño. Y tratar a un paciente, tomar una decisión, no es siempre dar un medicamento, no es siempre hacer una cirugía. Muchas veces tiene que ser no dar nada. En medicina, más no es mejor. Por eso es que hemos hablado de que el exceso de medio diagnóstico o de tratamiento para la medicina defensiva pudiese ser la consecuencia financiera del sistema. Ahí es que estaríamos entrando en el error. El error no está en hacer más, es probablemente hacer menos, porque la gente no se complica siempre porque hicimos de menos. La mayoría de las veces se complican porque hacemos de más. Entonces, el doctor Aguaviva dice, la medicina es una ciencia de probabilidades. Ahora, ¿cómo nosotros podemos manejar esas probabilidades? Tenemos que incorporar la tecnología, pero la tecnología no la tecnología médica, la tecnología de software que nos permitan a nosotros manejar bases de datos grandes y nos ayuden entonces a tomar decisiones con más información de todo el ecosistema de salud del mundo completo. Y las clínicas aquí invierten en grandes fortunas en tecnología médica, pero nada en temas que tenga que ver con software de administración, ni de gestión clínica. Muchas gracias. Bueno, resumen un minuto, doctor. Bueno, William prácticamente se está metiendo en la inteligencia artificial en salud. Cuando usted habla de software, hoy en día la inteligencia artificial es el camino que lleva la medicina a los cambios que están ocurriendo a nivel mundial. Cuando tú vas ahora mismo a un oftalmólogo, antes te ponían un lente y te decían, lee ahí. Ahora te ponen una computadora que te dice qué lente tú llevas. Entonces, la medicina es cambiante. La medicina es impredecible. Los resultados de un paciente u otro dependen del sistema propio de cada ser humano. Somos teóricamente iguales, pero somos diferentes, reaccionamos diferentes, respondemos diferentes. Un antibiótico te funciona a ti y a otro no le funciona, en vivo o in vitro. Y así es la medicina. O sea, no somos dueños de los resultados. Los eventos pueden ser favorables o pueden ser desfavorables. Ahora, eso no significa el derrotero que ha tomado la medicina o lo que se está tratando de llevar a través de las redes, de las demandas médicas. Muchas gracias. Si usted ve, por ejemplo, el número de médicos que han sido condenados en los últimos 20 años y en los últimos tiempos, son muy pocos. Pero con la sentencia del Ney Arias y de uno o dos centros, se ha querido hacer un escándalo con eso y una promoción que no debe ser. O sea, muchas gracias, esa prensa no es buena. Interesante. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa. Nos queda un último bloque. ¿Qué hacer desde el punto de vista de los órganos reguladores, de las autoridades? El doctor José Matos, viceministro de Salud, precisamente es el líder de este último bloque, y con él además tendremos la participación estelar del ministro de Salud, doctor Víctor Atala. No se mueva de allí. Esto cierra en grande con esta propuesta de nuestro grupo de comunicación, El Demócrata y Teleradio América, programa especial Diagnóstico Legal, demandas médicas a las clínicas, hospitales y a los doctores. De inmediato más.
Estamos de regreso, de verdad que me llena de orgullo contar con tantos profesionales. En lo que ha pasado a lo largo de estas casi 2 horas en el programa ha sido espectacular. Esto demuestra que las soluciones a los problemas y a los conflictos que se presentan en República Dominicana, no importa la índole, se solucionan con las discusiones de la mano de los nuestros. Lo que han hecho ustedes aquí hoy, de verdad que engrandece a la República Dominicana. Ojalá, esto es algo muy personal, que el presidente de la República pueda mirar este programa y quizás replicar lo que hemos hecho nosotros en la reforma policial. ¿Por qué no? No hacen falta asesores internacionales cuando se consultan a los mejores, a los dominicanos. Gracias de todo corazón. No llegamos al final, nos queda lo mejor. Doctor José Matos, con usted precisamente el punto de vista del sector gobierno de la regulación. Permítanos invitarle junto a todos ustedes a escuchar precisamente la opinión del ministro de Salud, doctor Víctor Atala. Saludos. Francisco, agradezco la oportunidad para dirigirme de este importante tema. Lo que quiero empezar es aclarando que una demanda no es una condena. La demanda es un documento legal mediante el cual una persona solicita a un tribunal la intervención en un conflicto, buscando la protección de sus derechos o el cumplimiento de una obligación. La vida en sociedad está sustentada en la existencia de normas y regulaciones que tienen como objeto buscar armonía entre las responsabilidades, deberes, derechos y las consecuencias y sus consecuencias. En cuanto a la salud, como base fundamental para ser efectivos y garantizar los derechos de los ciudadanos, contamos con una Ley General de Salud, que es la 4201, que es un marco regulatorio, así como múltiples diferentes reglamentos de aplicación. En ese sentido, en el Ministerio de Salud Pública hemos puesto recientemente en vigencia el reglamento técnico para la habilitación de los servicios clínicos, quirúrgicos y diagnósticos, el mismo consensuado con el Colegio Médico, institutos y más de 20 sociedades médicas especializadas, con el objetivo de establecer los requerimientos y especificaciones técnicas mínimas que deben ser cumplidos por los establecimientos y prestadores de servicios de salud clínicos, quirúrgicos, de apoyo asistencial, de recuperación y rehabilitación, entre otros, para obtener la licencia o permiso de habilitación. El debido cumplimiento de este reglamento, los protocolos de atención, así como la documentación de manera clara y precisa del expediente médico, desde el diagnóstico hasta la evolución o desarrollo de las condiciones del paciente, con las explicaciones intrínsecas del paciente, de las posibles complicaciones y demás, son la mayor y más efectiva protección para todos los actores del sistema de salud frente a posibles demandas por malas prácticas. De igual manera, entendemos que ha llegado el momento de abrirnos a una discusión franca y sincera en cuanto a la definición de las responsabilidades y penas que pudiesen ser interpuestas frente a estas demandas. Pero estas discusiones deben tener como escenario principal el Congreso Nacional, que es el órgano del Estado responsable de la creación y aprobación de todo el marco jurídico de la vida que rige la vida nacional. Y eso es totalmente entendible y respetamos. Finalmente, consideramos una demanda como un reclamo legítimo de un ciudadano que debe ser conocido por un imparcial para salvaguardar los derechos de las partes. Una tarea que está consignada, como todos sabemos, a los jueces de la justicia en sentido general, en la cual confiamos se mantengan vigilantes para garantizar la rigurosidad, inclusive una rigurosidad extrema en estos casos, en el procesamiento e instrumentación de los casos, para evitar que estas demandas afecten de manera significativa la relación médico-personal de salud, institución de salud con los pacientes, que es esencial para el desenvolvimiento de una sociedad feliz, digna y humana. Muchas gracias. Bueno, de verdad que es un privilegio contar con un ministro de salud como el doctor Víctor Atala, por su humanidad, por su profesionalidad, un científico de la cardiología y alguien que nos representa de la mejor manera. Creo que una de las decisiones más acertadas, sin dudas, del presidente Luis Abinader en este momento histórico. Doctor José Matos, usted también, que
lo ha dado todo y que es un titán y que está desde el viceministerio haciendo un gran trabajo junto al doctor Atala. Su posición al respecto en este último bloque. Bien, lo que bueno que tenemos al ministro Víctor Atala, previo a lo que yo pudiera decir, porque realmente el ministro lo ha dicho todo. Nosotros nos valemos de un marco legal establecido y nosotros andamos dentro de los cánones de ese marco legal establecido. Y es por eso que decía ahorita, nosotros tenemos un solo sistema de salud y ese sistema de salud tiene su marco legal. 2 leyes base, que son la Ley 4201, que es la Ley General de Salud, y la Ley 8701, que es la Ley de Seguridad Social. En la plataforma formada desde el punto de vista legal por esas 2 leyes, nosotros establecemos los reglamentos para la operativización de esas leyes que van a hacer que los servicios de salud estén dentro de un marco regularizado. Muchas veces se piensa que el sistema de regulación es un sistema punitivo. De hecho, no lo es. Nosotros trabajamos, como ya lo hemos manifestado aquí muchos de nosotros, en base a los requerimientos de salud de la nación. Los requerimientos de salud de la nación están dados por los problemas de salud que se nos presentan. Tenemos un ejemplo básico. Nosotros iniciamos esta gestión bajo una pandemia, la peor pandemia del siglo, y nosotros tuvimos que recurrir a la actualización del protocolo de manejo de una enfermedad que no sabíamos que existía, de una enfermedad que no sabíamos cómo manejarla. Establecimos los reglamentos en base a los protocolos científicos y sobre la medida de lo que iba apareciendo. Incluimos los manejos, los tratamientos, y de esa misma manera estamos haciendo con enfermedades crónicas que ya de mucho tiempo vienen tratándose y se van actualizando en el día a día. Y ese es el marco regulador que nosotros tenemos. Muy bien lo decía el ministro. Una parte muy importante de esta regulación es la parte de la regulación de los establecimientos médicos, clínicos y quirúrgicos, de los establecimientos de diagnóstico, y estén en ese documento que nosotros acabamos de lanzar, en su actualización, porque de hecho había uno, lo actualizamos, lo llevamos al nivel de las regulaciones de ahora, en base a las evidencias científicas, como lo hacemos con cada uno de los documentos que salen de allá. De manera que la regulación tiene un reto, y ese reto no puede ser solo del ministerio, no puede ser solo del Servicio Nacional de Salud, no puede ser solo del sistema de la seguridad social. Tiene que ser un reto donde participemos todos. Muchas gracias. José Manuel Vargas. Bueno, yo creo que el ministro de Salud, el doctor Víctor Atala, como bien señalaban ustedes, es un científico que nos enorgullece como un ministro de Salud. Fue más profundo que el doctor Severo Mercedes en su planteamiento del punto de vista legal. Dice, bueno, las demandas van a existir y eso es un derecho que tiene el propio paciente cuando siente que le han faltado a sus derechos. Entonces, que un imparcial lo juzgue. Yo creo que es una declaración muy importante, y eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con la judicialización. Con lo que estamos de acuerdo es con que se respete el derecho de cada quien, de cada parte. Pero finalmente, yo creo que tengo estos minutos finales para felicitar esta iniciativa de ustedes, los productores de este programa, porque así, hablando entre los diferentes actores del sistema de salud, que es solo uno, nos ponemos de acuerdo en mejorar la situación de salud de la República Dominicana y sobre todo pensar en los más vulnerables. A mí me parece que este tipo de encuentro debiéramos nosotros instituirlo cada cierto tiempo, porque esto aporta mucho a la sociedad y habla muy bien de todos los sectores. De tal manera que nosotros reiteramos nuestra felicitación, nuestras congratulaciones por esta iniciativa y ojalá que se siga repitiendo en beneficio de la sociedad dominicana. Muchas gracias, de verdad. Viniendo de usted lo valoramos enormemente. Doctor Justo Nicasio. Bueno, yo no quisiera echarle una pata de jamón a esto, porque realmente existe lo que se llama la inversión en salud. La República Dominicana invierte el 2.1, dice el presidente que es el 2.1, 1.8 del Producto Interno Bruto. El excelentísimo señor presidente habla de que lo ha llevado al 2.1. Pero dice la Organización Mundial de la Salud que para un pueblo o un estado tener calidad
en la salud debe invertir por lo menos un 5% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Que mientras en la República Dominicana se invierta el 1.8 o el 2.1 en salud, habrá problemas de calidad de la atención en salud. Necesitamos recursos humanos que sean nombrados para satisfacer las demandas. Necesitamos nuevos hospitales. Necesitamos equipamiento de los hospitales. Necesitamos camas en cuidados intensivos. Hoy en día usted necesita una cama en cuidados intensivos y tiene que tocar mil puertas. ¿Por qué? Porque la inversión en salud es deficiente. Y el Estado Dominicano no puede dejar la salud en la mano privada, en las ARS. Más del 50% de los dominicanos pertenecen al régimen subsidiado. El otro es el régimen contributivo. Ahorita hablábamos de el inicio de la atención primaria en salud. ¿Por qué en 23 años que tiene la 8701 no ha arrancado la atención primaria? Vamos a iniciarla con el régimen contributivo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Vámonos por ahí. Claro, interesante. Bueno, parece que esto abre un parteaguas para otros programas, pero vamos ahora a escuchar al doctor Severo Mercedes. Bueno, muchas gracias. Fíjense, el doctor Víctor Atala puso un punto específicamente, exactamente sobre la I. Cuando él dice que la demanda no es condena. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema mediático, desde que hablan de demanda y sobre todo en caso de cirugía plástica, entonces ya el sistema mediático condena al médico y eso hace daño a marca país, no solo a la marca país, sino al sistema de salud y al turismo de salud. El artículo 61 de la Constitución establece el derecho a la salud. El Estado dirige la salud pública y regula la privada. Por tanto, el Estado es el responsable del Sistema Nacional de Salud, que es único. No hay más de uno, no son dos, es solo uno. Ahora bien, que yo quiero que cuando hablen de demanda médica, que hasta que no haya una sentencia evacuada por un tribunal competente, por favor, que se hable de supuesta demanda médica. Porque hasta que esto no ocurra, sigue siendo supuesto. Y quiero felicitar finalmente a Francisco Vargas, mejor conocido como ¿cómo que le dicen ustedes? El demócrata. Y a Gustavo Guílamo. Francisco Tavares y Gustavo Guílamo por este tipo de actividad. Son innovaciones, los felicito. Y necesitamos más tiempo para poder continuar con esto. Así es, doctor, muchas gracias a usted, de verdad. Bueno, cerramos con cariñosamente el todoterreno, así lo denomino yo. Gustavo Guílamo, en tu nombre y en tu persona, agradecerte por ser parte de la producción de esta propuesta, programa especial de diagnóstico legal. Tienes el cierre más que merecido. Bueno, tratar de recoger todo lo que se ha dicho aquí para cerrar este programa es muy difícil en un minuto. También, ¿verdad?, agradecido de la participación de todos mis colegas. José Manuel Vargas es colega, ¿oyeron? Créanlo. Sí. O sea, le decimos el doctor como quiera, doctor José Manuel Vargas. Es difícil, pero sí rescatar el punto del sistema. No hay un subsistema público, un subsistema privado que deben funcionar de manera independiente, porque los protocolos deben ser los mismos para un lado y para el otro. Las guías también, los derechos que tienen cada uno de esos pacientes, aún se atiendan financieramente a través del régimen subsidiado o en la red pública, o financieramente o a través de la red privada, eso no significa que tienen derechos diferentes, ni que tienen tampoco por qué tener resultados diferentes en sus niveles de salud. Bueno, muchas gracias, doctor Severo Mercedes, José Manuel Vargas, doctor José Matos, doctor Nicasio, a cada uno de ustedes, doctor Gustavo Guílamo, al equipo de Teleradio América que nos ha acompañado, Yamel Bueno, Joel Rodríguez en la dirección, gracias Joel por todo el apoyo, en cada uno de ustedes, al staff de Teleradio América, Christopher Vázquez, Carolina García, don Luis García, en el nombre de un servidor Francisco Tavares, a mi esposa Cali Bautista también,
mi amor, por todo tu apoyo y a cada uno de los involucrados, a todos los técnicos de nuestro grupo de comunicación y sobre todo a ustedes por escuchar, por consumir este contenido de calidad. El encuentro y el puente entre médicos, centros, prestadores y pacientes hace grande a la República Dominicana. Los pacientes no quieren cuestionar ni atacar a sus médicos, o los médicos nunca tienen el propósito de dañar y afectar la salud de los pacientes. Cuando hay un daño, precisamente es algo irremediable que debe, ¿por qué no?, tener consecuencias, y aquí se ha servido la propuesta desde el punto de vista de los reguladores y de todos los actores para entender que este es un conflicto que no nace en República Dominicana, que es una realidad global y que debemos nosotros, con la mejor de las intenciones, buscar las soluciones. Déjeme sus comentarios, sea parte de esta nueva realidad. La comunicación de calidad es como la República Dominicana, no solo que lo tiene todo, sino que tiene a los mejores. Bendiciones.